buenas tardes. Pues efectivamente nos preguntamos si es el fin de los casinos. Y es que mire, cuando arrancaba esta semana, la noticia, digamos, sorpresiva de esta semana fue precisamente la de que diferentes autoridades, tanto del municipio como del estado, se dieron a la tarea de clausurar casinos, los casinos existentes aquí en la capital de Coahuila. Esto es, digamos, parte de un proceso que se ha estado llevando en prácticamente todo el estado de Coahuila y, digamos, tuvo su momento pues, terminal, su momento final, precisamente aquí en la capital. Fue una noticia interesante, sobre todo porque fue a través, sobre todo, de instancias municipales que acudieron a estos centros de diversión, de entretenimiento, estos casinos, estos lugares de apuesta, en donde por diferentes razones, entre ellas la falta de permisos para funcionar con una licencia de restaurante, etcétera, situaciones de ese tipo de carácter administrativo, situaciones sobre la falta de, por ejemplo, medidas de seguridad, salidas de emergencia, extintores y demás, se les clausuró estos lugares en donde, bueno, pues todos podemos ser testigos, son lugares a los que la gente va, alguna gente va con mucha insistencia. Y la pregunta es, bueno, si esta medida es una medida final, prácticamente si ya nos estamos despidiendo de los casinos. Y es que esta clausura, la clausura final que se da de los centros que existían aquí en el estado de Coahuila, comienzan a darse en el marco, por una parte, de las declaraciones del propio gobernador del estado, desde la parte de que no se podía permitir que este tipo de giros o este tipo de negociaciones fueran considerados como una alternativa para generar empleo. También dentro de esta misma declaración, digamos, la tónica es que estos lugares generan problemas como la ludopatía, que es este interés exacerbado de estar jugando e incluso poniendo en riesgo el patrimonio familiar, el patrimonio personal. También en el sentido de estas declaraciones de vincular las actividades que se llevan a cabo en estos centros de diversión o de apuestas con el tema que ha sido el gran tema desde hace ya bastantes meses y que precisamente es, digamos, el pan de todos los días, el tema de la seguridad, en donde se le ha asociado la presencia de los casinos, de estos centros de apuesta, con diferentes ramas de lo que pudiera ser el crimen organizado, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, pues vale la pena hacer algunas reflexiones. Por una parte, en cuanto al qué está sucediendo en materia de los casinos, mire, tanto usted como su servidor, todos podemos tener, seguramente tenemos una opinión al respecto, habrá quienes estén a favor de estos centros de reunión, en donde hay personas que lo caracterizan como, digamos, unos lugares de esparcimiento, en donde nada malo se está haciendo, bueno, son establecimientos, o eran establecimientos públicos, que además funcionaban bajo la autorización tanto municipal como de reglamentación federal. En este caso no es una cuestión, digamos, ilegal. Habrá quienes, por el otro lado, podrán estar en contra de estos centros de apuestas, precisamente un poco abonando a los argumentos que ya hemos comentado, en el sentido de que son lugares que se les puede asociar con prácticas ludópatas, insisto, esta tendencia, esta enfermedad que tiene que ver con los juegos, y también el vincular estos lugares con lo que son el crimen organizado y de alguna forma lavado de dinero y todo eso que se ha sabido. Me parece que en ese sentido, tanto las opiniones a favor como en contra de estos centros, pues vale la pena ser escuchadas. Aquí en todo caso, y esto es lo que también invita a la reflexión, llama la atención, al menos desde mi punto de vista, el procedimiento que se está llevando a cabo. Es decir, no se clausuran estos centros de apuestas por ser centros de apuesta, no se pudiera hacer definitivamente dentro de la autorización que ya se ha dado, se clausuran a través de procedimientos administrativos de protección civil, lo que comentábamos al principio de este espacio, es decir, destacando por ahí la ausencia de algún extintor, quizás la obstrucción de alguna salida de emergencia, etcétera. Es decir, estas medidas sí de protección a la ciudadanía, pero que nada tiene que ver en todo caso con por lo que podemos saber a través de los medios de comunicación, es lo que está motivando a la autoridad. También llama la atención y llama a la reflexión que sea, por una parte, digamos, una opinión en contra de estos centros de parte de la instancia estatal, pero sea la instancia municipal la cual sea, digamos, el brazo ejecutor de lo que parece ser esta indicación. Es importante que si las cosas se van a hacer bien y podemos estar apoyando que tengan una buena intención,
no se hagan las cosas buenas que parezcan malas. Le pongo un ejemplo rápido. Hace cosa de algunos meses, el presidente Felipe Calderón, en alguna intervención que tuvo pública, señalaba que, como todos sabíamos, había jueces que eran corruptos, ¿no? Y en ese caso había que depurar el sistema judicial del país. Inmediatamente la oposición, diferentes medios de comunicación, le pidieron pruebas al presidente de la República sobre qué casos en particular se refería a él cuando señalaba estos casos de corrupción. Me parece que lo mismo puede trasladarse al caso de Coahuila, es decir, si se está señalando que estos centros están vinculados con el crimen organizado y son motivos precisamente para que el crimen organizado se pueda fortalecer, me parece que lo de menos sería preguntar si efectivamente hay alguna prueba o si es, digamos, nada más una opinión que se ejecuta a través de la fuerza pública, sea estatal o sea municipal. ¿Qué es lo que viene? Bueno, por una parte, insistir que quizás por los motivos por los cuales se clausuraron, incluso cuando algunos de los propietarios o administradores decían que ellos tenían los permisos, digamos, en orden, seguramente esta actividad pudiera no ser de manera permanente, al menos no por estas circunstancias en particular, es decir, lo que motivó estas clausuras no pudieran ser de manera permanente. Ya se anunció, al menos se empezó a dibujar la posibilidad que desde el Poder Ejecutivo del Estado se estará preparando o se está preparando una ley anticasinos que se le ha denominado así. Seguramente habrá que ver o habrá que esperarnos a ver de qué trata, cómo se va a tratar de reglamentar esto, sobre todo considerando que el tema de juegos y sorteos pues es una actividad de carácter federal, no estatal, entonces habría que ver cómo piensa la instancia estatal hacer estas modificaciones. Mientras algunos analistas han dicho que a falta de estos lugares que funcionaban, digamos, dentro de lo que la normatividad permitía, pues se pudieran estar abriendo centros clandestinos en donde, bueno, pues ya no habrá ni siquiera este mínimo control que pudiera existir. Habrá que darle tiempo al tiempo, habrá que ver si estas medidas que se están tomando son, digamos, una llamada de petate o si efectivamente van a ayudar en algo a este problema de la seguridad al que todos nos interesa. Y hasta aquí sería el comentario del día de hoy.